El debate del domingo, el debate técnico, tuvo varios bloques, varios niveles, varias posibilidades de aproximarnos a varios temas. Pero en el programa de hoy quisimos mirar un tema del que creo todos padecemos, todos sufrimos de alguna manera, que es el tema del transporte. Lima ha deteriorado profundamente con los años su transporte público. Yo creo que no les estoy contando nada nuevo, ¿verdad? Todos los días miles de personas salen a las calles a usar su transporte público y es un auténtico padecimiento. Y vamos a intentar conversar con Gustavo Guerra García, que en el debate técnico representó a Juntos por el Perú, que se enfrentó a Carlos Neuhaus en ese debate. Y vamos a intentar poner un poquito a prueba el planteamiento de Gustavo respecto a transporte público. Gustavo está con nosotros y le hemos pedido también que 2 personas nos acompañen justamente para poner a prueba ese discurso y conversar además en buen tono sobre el tema. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y también a las personas que te acompañan. Muy contento de estar con ustedes. Por favor. ¿Quiénes están aquí para someter ese discurso un poco a debate? Me acompaña Fabiola Arce, a quien conozco y respeto mucho. Fabiola es especialista en gobernanza urbana, una capa, una trome, que además trabaja en una organización que investiga, que hace consultorías en estos temas. ¿Cómo te va, Fabiola? Bienvenida. Un gusto. Un gustazo también estar contigo. Y nos acompaña Margarita Pelayo, que es estudiante de educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es una joven espectacular, pero que cada día sus ojos le permiten ver menos, cada vez menos. Y es una de las personas que tiene que usar transporte público. Por lo tanto, ese transporte odioso, pesado, malo de Lima, le hace la vida cada vez más difícil. Margarita, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los espectadores que nos están viendo y estoy muy contenta de estar aquí para que para poder alzar la voz sobre todos estos acontecimientos que me suceden día a día en el todos transporte vivimos un público. cotidiano, pero tu cotidiano es mucho más complejo, sin duda. La verdad que sí. Gracias, Margarita, también por acompañarnos. Y ustedes también están invitados a esta conversación. Gracias por estar con nosotros. Dejen sus mensajes. Vamos a abrir la cancha. Gustavo, el diagnóstico en pequeño de la situación del transporte público hoy en Lima, ¿es resoluble en el corto plazo o no es resoluble en el corto plazo? Es resoluble en el corto plazo si se toman las decisiones, ¿no? Pero las decisiones se han venido postergando en gran medida porque hay un error de apreciación de los que toman decisiones políticas, porque piensan que como el transporte involucra a muchísimas familias y cualquier reforma la asocian a racionalización, ¿no? Sustitución de combis por buses grandes, que piensan que puede generarse bolsones de desempleo, lo cual no es cierto porque un transporte bien organizado necesita mucho más choferes que un transporte desorganizado. Hace que en realidad haya una parálisis enorme de las decisiones, ¿no? El último proyecto grande antes de nosotros fue el Corredor Brasil, ¿no? Que si ustedes lo ven, tiene la infraestructura para hacer funcionar bien un corredor, digamos, segregado en el medio, solo que ahorita no se cumple del todo bien por mala gestión de tránsito. Y luego están, claro, la propuesta que nosotros hicimos de corredores complementarios, que solo implementamos las troncales de 2 corredores, y luego Castañeda lo descontinuó. Y desde ese momento hasta ahora no se ha hecho nada, ¿no? Pero en realidad, si Castañeda hubiera seguido haciendo lo que avanzamos, hubieras tenido 5.000 buses en Lima, ¿no? Y obviamente estas políticas requieren, ¿no? Una adecuación a las personas para que tienen diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Nosotros en el Metropolitano, con el Banco Mundial, hicimos un piloto porque había un tema de curva de aprendizaje, ¿no? Y empezamos a poner en las estaciones que remodelábamos las facilidades que te tienen que dar para las personas que tienen discapacidades físicas y para las personas que tienen discapacidad visual, ¿no? Pero claro, el tiempo nos quedó corto y eso en realidad tendría que hacerse en todas las estaciones del Metropolitano. Pero el Metropolitano, como tiene que ser potenciado, ¿no? En el siguiente gobierno, y los buses tienen que
volverse a comprar porque ya están depreciados, está la oportunidad, ¿no? Para volver a invertir, ¿no? En las estaciones, en los accesos, y que deben incluir ya por estándar todas las facilidades para las personas con discapacidad. Eso es posible de hacer, ¿no? De acuerdo. Pero es bien difícil de hacerlo con combis, digamos, ¿no? O Gustavo, te interrumpo un ratito, creo que tu micro está fallando, pero vamos a complementar esa idea con el primer video que tenemos de la participación de Gustavo en el debate. Vamos con ello. Y finalmente, el cuarto tema es que necesitamos recuperar el transporte urbano. En el Perú, el caos del transporte urbano responde a los decretos legislativos dados en los 90 en el gobierno de Fujimori. Por eso están exacerbadas las externalidades del transporte urbano, congestión, accidentes y todo lo que podemos ver de desorden y caos, ¿no es cierto?, está causado por esas medidas de las cuales hasta ahora no nos recuperamos. Tenemos que poner orden, hacer corredores de transporte urbano, hacer subsidios para la gente que no recibe, porque en el Perú las personas que ganan menos de 1.000 soles en las ciudades gastan el 50% de sus ingresos en transporte urbano. Y eso no lo vamos a seguir permitiendo en el gobierno de Roberto Sánchez, de Juntos por el... Fabi, ¿ese dato de gasto en transporte urbano de la familia peruana, la familia limeña en este caso, es cierto? Es cierto y debería complementarse con que el gasto en el transporte realmente muchas veces se delega a la persona que lo usa, la familia, o a la empresa que lo provee, que provee el servicio directamente. Que también es algo que tiene que reformularse. Nuestro Estado tiene que entender que el transporte es una inversión efectiva y que en ese sentido los sistemas de subsidios tienen que insertarse, particularmente cuando efectivamente tenemos un transporte, y esto para saltar también un poco hacia afuera de Lima, que está dejándonos muertos. O sea, la cantidad de muertes que tenemos ahora es inmensa. Y la cantidad de población que acude a cústers y a combis para movilizarse en el día a día en el trabajo no ha bajado del 40%, versus el 20, poco más del 20% que tenemos para buses, por ejemplo, ¿no? Cuando realmente el transporte para autos privados está en 6% rozando y yendo entre 5 y 6, ¿no? Dependiendo de... ¿Es tan alto el dato de muerte por accidente? Sí. La Asociación de Víctimas de Transporte ha estimado para el año pasado un aproximado de 10 muertes por día para todo el nivel nacional. Tremendo. Se desangran nuestras calles, es literal. Y quizás allí desafiando un poco el cuán de corto plazo es esto. Y de hecho esto es algo que ya ha apuntado la ATU. La ATU ha apuntado que claramente en el plan de movilidad que está proyectado para los siguientes 20 años para Lima y Callao, que dicho sea de paso es el primer plan de movilidad conjunta para Lima y Callao, esto no es de corto plazo, ¿no? Y no es de corto plazo porque también responde a una dinámica de centralidades, que no obedece a ningún tipo de fórmula que haya sido planeada. Nuestras ciudades no han sido planeadas, Entiendo, eso en general. Entiendo. Bien, Fabiola y Gustavo han comenzado la conversación desde la parte técnica del problema. Margarita, tu día a día, dime cuáles son esas 3 o 4 cosas que no soportas del transporte en Lima con las dificultades que tú enfrentas. Bueno, a mí me gustaría empezar en orden, desde que llego al paradero. Dale. Porque el transporte público no empieza cuando subo al bus, sino empieza desde que vas a tomar el bus. Totalmente. Entonces, primero con el transporte informal se podría decir, los paraderos o no están bien señalizados, porque para yo saber que hay un poste que indica que es paradero, tengo que chocarme con él literalmente. Okay. Si no, no me doy cuenta de que está ahí. O tengo que estar preguntando, a veces no están las personas, etc. Okay. Y en caso esté el paradero bien señalizado, que es bien difícil, no se respeta muchas veces el paradero. A veces el carro para metros más adelante, metros más atrás, entonces yo tengo que estar adivinando en dónde está el carro, escuchando a ver si escucho gritar al cobrador para yo ir corriendo al cobrador, ir corriendo al vehículo, en lugar de que el vehículo se coloque en donde debe estar. Entiendo. Otro problema en el metropolitano, que es uno que han mencionado. A mí me preocupa el que digan que es algo que se puede solucionar a corto plazo, porque siento que cuando las cosas se buscan hacer rápido, no las hacen del todo bien. Por ejemplo, en la estación Naranjal del Metropolitano, uno ve caminos podotáctiles y dicen, perfecto, qué chévere, están incluyendo a las personas con discapacidad visual. Pero si analizas esos caminos podotáctiles, hay caminos que te llevan a la pared. Entonces, afortunadamente yo aún tengo un poquito de visión que me permite ver la pared antes de estrellarme contra ella, pero una persona que es totalmente ciega
se puede lastimar. O si no, ponen el camino portátil justo a un lado de donde se recarga la tarjeta. Entonces las personas hacen sus colas ahí y no es culpa de las personas, porque ¿dónde más se van a colocar si quieren pagar su tarjeta? Ok. Entonces son diferentes cuestiones. Y otra cosa que me gustaría mencionar también es la del asiento reservado. Yo sé que por ley se dice que el asiento reservado debe ser el más cercano a la puerta, Ok. pero pienso que también se tiene que ver la funcionalidad, porque en el corredor azul, por ejemplo, los asientos más cercanos a la puerta son los de las primeras filas, pero los asientos son resbalosos y generalmente están en una zona un poco más alta que el resto de los asientos. Entonces, para mí es peligroso sentarme en los asientos reservados del corredor azul, porque con un frenón yo me deslizo para adelante y no tengo de dónde sostenerme, no Te tengo entiendo. de dónde detenerme. Gustavo, mira, detalles, ¿no? Pero importantísimos. ¿Qué dices? ¿Qué piensas? A ver, aquí el problema es que como no hemos tenido una política sostenida de ir tomando esas intervenciones, el proceso de implementación, aprendizaje, retroalimentación y continuación está detenido. Pero no es que hoy día no hayan muchas más soluciones con mejores tecnologías que en el 2013-14 Claro. cuando nosotros implementamos. O sea, lo positivo, digamos, es que hoy día hay muchísima más tecnología aplicada al transporte para resolver gran parte de estos problemas. Lo que no quita que hay soluciones alternativas, ¿no? Por ejemplo, en algunos corredores del mundo, lo que se hace para las personas con ciertas discapacidades es, por ejemplo, tener vehículos pequeños, ¿no es cierto?, que los atienden sobre el corredor, Ok. como un tema de excepción. Ok. Pero aparte, sí, el acondicionamiento del bus es importante, porque si una persona quiere ser como todos los demás y ir en el servicio principal, claro, tienen que resolverse todos los problemas, desde los temas audiovisuales para que en el paradero, digamos, y además ahora se puede hacer hasta con contratos de publicidad, hasta con inversión privada, ¿no? Puedes convertir una señal en un paradero como mobiliario urbano y ese paradero tiene pantallas y en todo el mundo, cuando uno está en cualquier país normal, digamos, el paradero tiene una voz, ¿no? Y no solo te está Claro, indicando, claro, sino que claro. también te dice, ¿no? En 3 minutos pasa el siguiente línea. Entonces, en realidad, hoy día, más allá del escepticismo que siento que se siente tema porque no lo realista, hemos hecho, ¿no? Pero lo cierto es que la disposición de aplicativos y aplicaciones tecnológicas para poder resolver los problemas es grande, ¿no? Ahora, hay otros problemas estructurales, Por ¿no? supuesto. Por ejemplo, en las zonas altas de Lima no hay transporte público, ¿ok? ¿Por qué? Porque con el fujimorismo y los decretos legislativos de los 90 hubo una liberalización completamente loca y se establecieron prohibiciones a que hayan subsidios, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que las rutas del Perú, de todas las ciudades, solo llegan hasta donde son rentables. Claro. ¿Ok? Entonces, 2 millones de personas en Lima, por su casa no hay transporte público. ¿Ok? No hay transporte público. Entonces, salen en taxis y mototaxis. Así Por es. eso es que la encuesta Nacional de Hogares registra que la gente que gana menos de 1.000 soles o incluso menos de 1.500 soles gastan el 50% de sus ingresos Eso en es transporte. muchísimo. Y es principalmente la Lima popular, que es mayoritaria, ¿no? Porque el 70% de los trabajos están en el centro de la ciudad y el 70% de las personas viven en la Lima popular. Entonces, Claro. 70% de la gente hace viajes larguísimos, ¿no? Porque los trabajos están en el medio y las personas duermen en los distritos dormitorios, que son justo los populares, ¿no? Entonces, hay que resolver varias injusticias, ¿no? Comenzando porque las rutas lleguen y segundo porque, claro, si no metes algo de subsidios o a la flota, ¿no es cierto? O al servicio mismo o a ambos o a una combinación, aunque si subsidias flota, generas una menor presión de recuperación de la tarifa de las empresas. Entonces, yo creo que hay que ir por un modelo más parecido a los últimos intervenciones que hacen Inglaterra, Colombia y Chile, que resuelven en un nuevo diseño con cofinanciamiento público de la flota, ¿no? El tema de poder tener buses más rápido, ¿no? Y acondicionados como debe ser. De acuerdo. Y lo que ha dicho ella de que tienen que estar acondicionados también los paraderos y las zonas de acceso es totalmente cierto. Totalmente. Porque el transporte tiene que mirarse de una forma integral. Eso se puede hacer, pero hay que invertir más. O sea, esa idea de que hay que privatizar todo y que el transporte público era un tema privado, como lo definió el fujimorismo en los 90, lo tenemos que desterrar mentalmente. Hay que invertir en transporte urbano Ok. para garantizar los derechos, ¿no? Fabiola, la palabra subsidio es una palabra que durante años el neoliberalismo nos la ha prohibido. Nos la ha dicho como una palabra pecaminosa. El equipo de Juntos por el Perú la vuelve a poner en el debate. ¿Qué piensas tú aplicada al transporte? Los subsidios tienen que ser una medida a implementar necesaria para transporte, en este caso, podríamos hablarlo también para otros casos. Y no porque
digamos, porque pueda ser o no pueda ser popular hablar de ella, eso es absolutamente secundario. Lo central de los subsidios es que es un mecanismo de inversión. Un mecanismo de inversión para procesos que regularmente habilitan la vida digna, habilitan derechos, habilitan mejores servicios, habilitan productividad para el país. Entonces, cualquier narrativa, al margen de quien la diga, cualquier narrativa que nos plantee que los subsidios atentan contra un mejor desenvolvimiento económico, una mejor productividad para el país, etcétera, etcétera, muy probablemente lo está diciendo desde la ignorancia. ¿Por qué? Porque regularmente los subsidios se aplican allí en donde efectivamente el Estado tiene mucha plusvalía para rescatar, tiene mucho por efectivamente valorizar dentro del proceso. Cuando invertimos en transporte, invertimos a nivel de subsidios, a nivel de mejoras, las carreteras, particularmente en departamentos que no son Lima, tienen serios problemas de mantenimiento. Cuando invertimos en procesos de ese estilo en general, no solamente estamos invirtiendo en la vía, no solamente estamos invirtiendo en que tú, Carlos, llegues ahora más tarde a tu casa en un sistema de transporte y que probablemente llegues mejor, tengas más invitación a tomar un bus. No, estamos invirtiendo también en la educación de los niños que van a pasar más tiempo con sus padres, en el hecho de que las familias puedan tener más tiempo productivo dentro de sus hogares, para sus labores de hogar, que las tareas del hogar puedan estar mejor repartidas también, que los espacios en donde vamos a trabajar puedan democratizar mejor. Ahora la cantidad de personas que tienen que moverse desde las distintas centralidades de Lima hacia los espacios en donde tienen que buscar trabajo es absolutamente crítica. Invertimos más de 60 minutos. Atua ha estimado que estamos en alrededor de ser una ciudad de 65 minutos. Deberíamos apuntar a ser una ciudad de 15. Solamente para transportarnos. Ese tiempo es desarrollo. Ese tiempo nos pasa la factura en economía. Ese tiempo nos pasa la factura en productividad. Y eso hay que decirlo. Y ese tiempo nos está pasando la factura también en vidas, ya lo hemos mencionado, nos está pasando la factura también en salud, en bienestar físico, y nos está pasando la factura en términos medioambientales. 2 horas ida, 2 horas vuelta en un día es una locura. Por 5 días a la semana, por 4 semanas al mes, es una locura. Son horas inmensas perdidas en el transporte. Tengo preguntas que llegan de nuestro público, comentarios, Margarita, vamos a revisarlos y luego te tengo una pregunta para ti. Dice Yorkios, el tema no es que viven lejos porque lo hacen por trabajo. Dice, el problema es el tráfico y horas muertas en los ómnibus. Por trabajo tenía que ir a Ancón y de regreso 3 horas hasta el centro de Lima. ¿Es justo? Se pregunta. ¿Qué piensa Gustavo? Yo creo que son los dos problemas, ¿no? La configuración urbana de la ciudad genera que no hayan suficientes empleos en la Lima popular. Entonces eso genera que el 70% de las personas de la Lima popular tienen que trasladarse a la zona central. Y el otro problema es el que ha referido él, ¿no? O sea, Perú y Honduras son los países que peor manejan la gestión de tránsito en América, ¿no? Entonces, Perú Sula, Lima, Tegucigalpa, ¿no? Y las otras ciudades peruanas como Trujillo y Arequipa tenemos las peores congestiones de tránsito. Y no porque hayan un montón de vehículos, porque la gente en Lima es pobre y solo el 16% de las familias tiene auto. Y solo el 12% de los viajes van en transporte privado, que no sea taxi. Entonces, en realidad nosotros nos estamos ahogando por una pésima gestión de tráfico. Parece que hay muchos carros, pero es porque manejamos pésima la gestión de tráfico. En todo el mundo, con 800 vehículos por día por carril por sentido, de repente no se entiende bien, pero digamos, con 800 carros por cada carril, por hora, por sentido, no hay tráfico, no hay congestión, ¿ok? Y acá con la mitad estamos ahogados. Entonces, lo que aquí se requiere es una cuantiosa inversión, que no es tampoco muy cuantiosa. O sea, con $300 millones resuelves las siguientes etapas que le faltan a Lima, ¿no? Lima tiene una operación de préstamo para resolver esto en una primera etapa. Faltarían 2 etapas más, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de nuevo, no es imposible. Es decir, con el 75% de lo que pagamos por el primer pago de los aviones que Rospigliosi le ordenó al ministro Acuña, alcanzaría para resolver todas las inversiones que se requieren para que todos los ejes viales importantes de Lima tengan sistemas inteligentes semafóricos y olas verdes bien organizadas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estamos muy por debajo de las posibilidades porque no tenemos equipos técnicos suficientes y porque no hemos tomado las decisiones. Pero el problema del tráfico incluso es más fácil que resolver que la calidad del servicio de transporte público, que requiere más inteligencia y más acondicionamiento. O sea, el tráfico es menos complicado porque las tecnologías están disponibles en el mundo y simplemente hay que formar un equipo que sepa hacerlo y resolver el problema en unos 3 años. ¿Hay alguna otra pregunta, compañeros? Dice Yacupara, en Lima el transporte es un desastre, el metropolitano tiene mucha demora
ampliaron la ruta y no las unidades, Fabiola. No puedo decir nada más que comparto la opinión, es muy triste, pero es cierto, Lima necesita realmente servicios masivos de transporte, y esto es central. No solamente necesitamos servicios e infraestructura que esté dispuesta para servicios rápidos, sino que necesitamos que sean masivos. Y claramente las opciones que tenemos ahora no cumplen, algunas están apuntando a cumplir y ojalá que lo logren, pero en términos generales no están logrando cumplir esto, no lo están logrando cumplir a un costo que sea razonable para la ciudadanía, especialmente para quienes tienen que hacer cambios en su transporte para llegar a sus destinos. Entonces, si es que tengo que tomar una mototaxi y después subirme al tren y después tomar una combi para llegar, probablemente voy a tener un nivel de inversión todavía muchísimo mayor. Y para un sistema de transporte que efectivamente no me da ningún tipo de garantía y muchas veces no me da ni siquiera la garantía de cuánto tiempo voy a tener que esperar para subirme a la unidad de transporte. De acuerdo. Margarita, ¿la gente respeta el espacio para las personas con alguna situación de discapacidad? Para nada. De hecho, justamente el recuerdito que se presentó a inicios del programa me hizo pensar en la situación que se vive en la estación del metro de Lima en Villa El Salvador. Justamente en las redes sociales de Braille Perú tenemos un video donde se ve los problemas que yo enfrento en el día a día, porque es una estación que tomo casi diariamente, en la que lamentablemente, debido a la presencia de los ambulantes, el camino que yo debo transitar, que es el camino podotáctil, lo encuentro obstruido. Ocupado, claro. Y mi intención no es decir, voten a los ambulantes, quítenle su mercancía, no, nada de eso. Lo que yo pido y lo que muchas personas pedimos es que haya organización, que se respete esa zona. Pero ¿qué pasa? Que las personas también no reciben la información pertinente, porque de todas las personas que usan el transporte público o que pasan alrededor de las estaciones, ¿cuántas realmente saben para qué sirve ese caminito amarillo que ven en el piso? Son muy pocas las que lo conocen. De pronto no lo saben, así es, de pronto no entienden, ¿no? Entonces yo pienso que para el gobierno es muy fácil decir, ya lo pongo, ya está, ya cumplí, pero tienen que educar a la población, tienen que decir, mira, estoy poniendo esto y poner alguna señalización para los que sí ven, como que cuidado, ¿no? Dejar el pase libre o indicar algún símbolo que indique a la población, a los que pasan por ahí, que deben dejar ese espacio libre. Justamente hace unos días tuve un accidente en el que yo estaba usando el camino podotáctil y una persona venía corriendo por el camino podotáctil. No sé por qué no me vio. En su momento yo pensé que también tenía discapacidad visual, pero después me dijeron que no. Venía corriendo hacia mí y no solo se chocó conmigo, que me golpeó la cara, sino que además dobló mi bastón, que es mi herramienta principal de movilidad. Claro. Y debido a mi discapacidad no es como que yo pueda ir corriendo detrás de él y decirle, oye, mira, arréglame esto, ¿no? Claro. Simplemente tuve que quedarme ahí, aguantarme mi frustración, entender que es algo que lamentablemente vivo día a día y seguir con mi vida. Es por eso que nosotros somos tan resilientes, porque no tenemos otra opción debido a estos problemas que vivimos. Gracias, Margarita, por haber compartido también ese momento complicado que te pasó en Villa El Salvador. Más momentos del debate. Esto fue lo que dijo Gustavo Guerra. Ahorita regreso con ese comentario. Vamos ahora con el video. En el plan de gobierno de nuestros adversarios, del fujimorismo, ellos plantean que van a tener recursos para financiar las líneas 3, 4, 5 y 6. No hay plata para eso en el Perú en las actuales condiciones. Nosotros queremos priorizar la línea 3, los trenes de cercanía norte y sur, a Barranca y a Ica, para poder darle a Lima la posibilidad de que haya personas que duerman en Barranca o que duerman en Chincha y puedan trabajar en Lima, articulando la línea 3 con los trenes de cercanía norte y sur, que le llamamos el norte chico y el sur chico de Lima, como un primer paso para hacer un tren costero mayor en los próximos años. Gustavo, no puede haber obra pública que se demore 12 años en terminarse. ¿Cómo es posible que el metro, o sea, mis nietos van a ver el metro en la línea 2? Es una buena pregunta. Pero han habido casos peores, ¿no? Por ejemplo, la línea 1 del metro la inició Jorge del Castillo en 1986, ¿no? Y se terminó el segundo tramo, que llega a San Juan de Lurigancho, en el 2014. O sea, saca tu cuenta de los años que tomó la primera línea. La segunda, Ollantumala, la comenzó en el 2011 y con suerte la va a terminar el 2031, ¿no? Entonces, digamos, el promedio en que hacemos una línea de metro en el Perú son 18 años, ¿no? Si a ese ritmo de hacer una línea cada 20 años, claro, terminaríamos en el 2080, el nivel básico del Metro de Lima. Entonces, para nosotros, claro, ahora, ¿por qué la línea 2 de metro tiene problemas? Porque el Estado peruano es el único del mundo
que se le ocurre licitar una línea de metro subterránea en donde hay mucho movimiento de tierra, solo con un estudio de preinversión. Eso no se hace en ninguna parte del mundo. En Chile, todas las líneas de metro nuevas que se han hecho se hacen con expediente técnico contratado por el Estado a un privado. Y sobre la base de los datos reales de cuánto cuesta la obra, recién se licita las nuevas líneas de metro, ¿no? Y eso lo hace todo el mundo. Nosotros somos el único país extraño que licita a ciegas sin saber cuánto cuestan las cosas. Y todos los libros de APPs te dicen, no hagas la barbaridad de cuando hay mucho movimiento de tierra pretender licitar una APP sin estudios técnicos. Pero nosotros lo hacemos. Y luego quedan pendientes 1000 controversias, ¿no es cierto?, que te afectan toda la etapa de ejecución. Porque el expediente técnico, cuando lo hace el privado, lo diseña en función de sus intereses y eso genera conflictos de interpretación que hemos tenido en el caso de la línea 2 y problemas, y encima de esto hemos tenido interferencia del alcalde que ha tratado de hacer lo posible por demorar el proceso de la línea 2 para hacerle espacio a su, no sé cómo decirlo, ridícula operación de trenes viejos, ¿no es cierto?, que los ha querido hacer de forma paralela al trazo de la línea 2. O sea, imagínense, somos el único país del mundo en donde un alcalde ha tratado, habiendo una línea subterránea que va a tener una calidad de servicio muy superior, ¿no?, a traer vagones viejos para quererlos operar en una vía férrea, ¿no es cierto?, de carga, en donde el tren de carga pasa a 15 kilómetros por hora, ¿no es cierto?, y meter en el medio de eso vagones de transporte urbano que no van a poder funcionar con un solo sentido. O sea, eso es, digamos, lo más absurdo que puede haber. Y para favorecer esa cosa, que nunca iba a funcionar, le ha puesto todas las trabas posibles a la línea 2 y en parte por eso también está demorada, ¿no? Entonces, obviamente aquí hay que trabajar de otra manera, ¿no? Y en el momento, por ejemplo, la línea 1, una vez que se terminaron los expedientes para el segundo tramo, que se hizo por obra pública y luego se concesionó, demoró mucho menos, ¿no? Y fue hecha en superficie. Sí, pues. Acá, Ollanta decidió no hacer estudios de preinversión para ver si el tren debía ir en superficie, subterráneo o elevado, ¿no es cierto? Y Manu Militari dijo, no, tiene que ser subterráneo de todas maneras, que es la solución más cara, ¿no? Y en el Perú, el costo promedio por kilómetro cuesta el doble que en todos los demás países del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos mal las cosas, ¿no? Entonces, en el futuro, en el gobierno de el gobierno de Juntos por el Perú, me falló el cassette. Ya, en el gobierno de Juntos por el Perú haremos la inversión privada con los expedientes técnicos. Además, hay un montón de obras que ya tienen expediente y no se van a hacer porque tenemos muchas obras y obras paradas por falta de financiamiento. Entonces, hay que pasarlas al programa de inversión privada, pero con expedientes técnicos para hacer las cosas mejor hechas. ¿Coincides en el cuestionamiento a la obra estatal que plantea Gustavo, Fabiola, o marcarías alguna diferencia? Hay varios componentes en lo que ha mencionado Gustavo, con varios de ellos efectivamente encuentro muchos espacios de coincidencia. Yo creo que algo que tenemos que comprender en términos generales es que uno de los temas críticos, discutiblemente el más crítico cuando hablamos de transporte en el país, es el tema de gobernanza. Tenemos un elemento central y que tiene que ver mucho con esto de qué hacen las municipalidades, se entrecruza o no con los proyectos que hay viales, se detienen o no los proyectos. Hasta ahora hay paraderos que están sin aprobación. El equipo de Lima Express salía hace como 3 meses a decir que tenía como 5 paraderos que hasta ahora no se le aprobaban, etcétera. Entonces hay un problema serio respecto de la gobernanza con el tema de transporte. Y esto tiene que ver también, y precisamente con una de las preguntas que hacían anteriormente, con el tema es que también vivimos lejos de nuestros trabajos. Bueno, los problemas son ambos. Hay un problema con que no puedes llegar a tu trabajo y hay un problema con que tu trabajo tenga que estar a horas de donde tú estás. Y eso tiene que ver también con los esquemas de planificación urbana en general, con en dónde está la vivienda, en dónde está la oferta de trabajo, en dónde está la oferta de centralidades. Podríamos agregar, y es algo que tristemente no hablamos mucho en la ciudad, en dónde está la oferta de arte, espacios de cultura, de educación, y cómo es que aprovechamos los nodos que nos brinda también el transporte, qué es lo que ocurre alrededor de nuestros paraderos, qué hace nuestro Estado, qué hacen nuestros planes urbanos por aprovechar esos espacios cuando tenemos nuevas posibilidades de generar empleo, de generar dinámicas urbanas diferentes, etcétera, etcétera. Y efectivamente ir a que la gente pueda pasearse por trenes que están estancados y oxidándose más cada día, definitivamente no es una de las opciones, ¿no? Pero requiere un tipo de mirada que es muchísimo más integral. Y esto es particularmente desafiante porque, como bien han mencionado colegas como Mariana Alegre hace relativamente poco, necesitamos una autoridad de transporte que no es
realmente lo que tenemos ahora con el caso de la ATU. Pero nos Porque, para vendieron la ATU empezar, como la solución para el ordenamiento, Fabiola. y no está mal en términos de la orientación que buscó. La ATU buscó un modelo de integración para Lima Metropolitana y, bueno, Lima y Callao, que efectivamente es loable. La ATU tiene en su esquema de actores relevantes para su plan de movilidad más de 1000 listados. O sea, tiene un reto inmenso por delante porque debería ser el actor convocante de todos esos actores. Ya. Es un montón. Pero Necesitamos algo que efectivamente tenga relevancia a nivel nacional, que tenga la capacidad política, que tenga la autonomía necesaria y que tenga en buena cuenta el poder suficiente para que municipalidades, para que distintas instancias del gobierno nacional y otros tengan que obedecer efectivamente los planes que esta autoridad demarque. Y eso es algo que todavía no está ocurriendo. Y eso tiene una capa adicional. Y esa capa adicional es el hecho de que nuestras jurisdicciones, y eso se siente particularmente en Lima Metropolitana, porque tenemos muchísimas municipalidades distritales y muchísimas poblaciones que están pidiendo ahora procesos de distritalización, Así es. además. Así ¿no? es. Entonces, se vuelve más crítico todavía porque la cantidad de interlocutores que tienes y la cantidad de Claro. espacios en donde se solapan las jurisdicciones entre Lima Metropolitana y las distritales, por ejemplo, se vuelve crítico. Cuando pones sobre eso los retos de gobernanza que tiene además todo el sistema de transporte, es obviamente algo que está destinado a fallar. La ATU no lo va a resolver. Claro. Necesitamos otro tipo de De instancia. acuerdo, de acuerdo, interesante. Más comentarios que llegan para Margarita, para Gustavo, para Fabiola. Leo rápido 3, juntamos 3 y vamos con las respuestas. Dice Matilde, necesitamos un transporte decente. Somos humanos y deben tratarnos como tal. Hay una sensación que viajamos como animales en el transporte público, no solo en Lima, en el país en general. Bilda nos dice, obvio, trenes nuevos y buenas condiciones. El tren que trajo Porqui está inservible, lo que ocasiona más costo, además de lo que pagó, los millones que pagó. Un poco el mensaje de nuestra amiga. Frute, ¿puede jurar que harán la línea 3? Dice. ¿Puedes jurar, Gustavo, que harán la línea 3? Nuestros adversarios han puesto en su programa que van a hacer la línea 3, 4, 5 y 6. Nosotros lo que hemos dicho es, no hay plata para todos. La prioridad es la línea 3. ¿Y por qué es prioritaria? Porque viene de la Panamericana Sur, ¿no? Toma por Benavides, baja por la Arequipa, ¿no? Cuando termina el final de la Arequipa, se hunde para llegar a la Plaza de Armas, a la estación Plaza de Armas, luego vuelve a salir por la Panamericana Norte, ¿no? Y donde termina, comienza el tren de cercanías norte, y donde termina, comienza el tren de cercanías sur. Los trenes de cercanías norte y sur están en proceso de preparación, pero ¿qué sentido podría tener que se hagan, ¿no? Y que tú duermas en Huacho para trabajar en Lima, porque esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, generar una zona de expansión urbana en zonas planas, que es mucho menos caro que poner servicios básicos en los cerros de Lima, si es que no se van a conectar con la línea 3. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de la ciudad, la línea 3 es el proyecto estructurante de la ciudad porque es el que se conecta con las líneas, con los trenes de cercanía norte y sur, que permitirán que hayan ciudades satélites, ¿no es cierto?, o centros urbanos satélites con densidad, que nos permitan desarrollar servicios básicos y zonas de crecimiento en zonas planas de la ciudad. Entonces, es súper importante la línea 3 y sí, le juro que si ganamos las elecciones, la línea 3 va a ser la total prioridad y la terminaremos el último día del mandato. Mira, estamos grabando este programa. Sí, Gustavo. graben. Margarita, cuando vas en el transporte público ese del que nos has contado, la gente, ¿por qué no explota? ¿Por qué no estalla? ¿Por qué no dice, ya me cansé de esta porquería? ¿Por qué todos aguantamos y aguantamos y aguantamos esta condición de casi de animalidad en la que nos lleva el transporte público, como ha comentado alguien en un mensaje? Yo pienso porque la alternativa en muchos casos es no trabajar, no estudiar, no poder desarrollar tu vida normalmente. ¿Por qué no nos queda otra? Porque no nos queda otra, lamentablemente. Por ejemplo, yo que quiero tomar el Metropolitano llega repleto. Y lo ideal es que yo pueda tener un espacio para siquiera pararme bien y sostenerme bien, independientemente de si me brindan el asiento reservado o no. Pero tengo que esperar 40 minutos, 1 hora, a que llegue un bus
medianamente vacío, medianamente. Y si no, pues tengo que aguantarme y tengo que subirme al bus que está repleto a pesar de mi discapacidad, igual que muchas otras personas lo hacen, porque si no, no llego a mi trabajo, no llego a mi universidad, entonces no tengo otra opción. Ahora, algo que a mí me gustaría agregar y que me gustaría que, bueno, que lo tomen en consideración, es que aquí yo estoy hablando en representación de las personas con discapacidad, ¿verdad? Es mi comunidad. Entonces, yo pienso que es importante que se nos escuche más a nosotros directamente, porque muchas veces los que desarrollan las herramientas de inclusividad o los espacios inclusivos en las estaciones, en los paraderos, en los buses, son personas que no viven con la discapacidad día a día. Entonces, pueden tener una idea cercana en ocasiones, pero no viven la realidad tal cual. Y algo que también debemos tener presente es que no porque las personas tengamos discapacidad o compartamos una discapacidad quiere decir que nuestras necesidades son las mismas. Hay personas que, por ejemplo, hay personas a las que se les dificulta usar el camino podotáctil, ya que es un camino que está por encima del nivel del suelo, medianamente por encima del nivel del suelo, y como es la única vía que tienen para movilizarse, a veces solamente tienen ese espacio. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí en ocasiones? Que yo estoy usando el camino podotáctil para ir al norte, digamos, y otra persona con discapacidad visual está usando el mismo para venir hacia el sur. Y Te entiendo perfectamente. claro, entonces claro, terminamos golpeándonos, chocándonos. Correctísimo. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Que si realmente nos escuchan a nosotros, nuestras opiniones, nuestras necesidades reales, es que van a poder hacer algo bueno y funcional. Totalmente. Y como una futura educadora, también me gustaría agregar que la educación es la base de todo. De nada sirve colocar podotáctiles, rampas, si no enseñamos señalizaciones. para qué sirven, claro. Exacto, si no enseñamos para qué sirven. Hubo 20 candidatos con discapacidad que postularon al Congreso. Ninguno llegó. Ninguno llegó. Es triste. ¿No? Ojo con eso. Sí. Más comentarios. Buenas tardes. El problema del transporte es nacional, no solo Lima. Es totalmente. Hemos hablado de Lima como un reflejo, pero es totalmente nacional. Región a la que vayas, ciudad a la que vayas, te encuentras con problemones respecto al tema. Y Agustín nos dice, el caos del transporte es una proyección de nuestras fracturas sociales y racismo estructural. Es la traducción vial de nuestras taras sociales. Agustín, totalmente. Es una expresión más de nuestros enormes problemas. Pero hay que enfrentarlos. Por eso es que en el programa lo hemos tratado. Gustavo, muchas gracias. Gracias por haber venido, por ¿Puedo haber... decir una cosita más? 30 segundos, porque viene Manu Camacho, que la están esperando Está ya bien, sus seguidores. No, prometo solemnemente que como lo hicimos con el piloto del Banco Mundial, con el Metropolitano, vamos a consultar obviamente las asociaciones de discapacitados en cada etapa del proceso de replanteamiento del Metropolitano y en todos los proyectos urbanos que se hagan, porque lo que ella dice es totalmente cierto. Muchos que no tenemos discapacidad no entendemos bien cuáles son las habilidades, y el diálogo y la consulta es fundamental. Para mí deben ser de carácter obligatorio. Correcto. Fabiola, muchas gracias. Gracias por la experiencia, por todo lo que has podido compartir con nosotros. No, a ti, Carlos, siempre un gusto estar aquí. Solamente quiero cerrar mencionando algo que también es central y que dialoga mucho con lo que menciona Agustín, que es, hay que pensar en las necesidades diferenciadas de la población de forma efectiva, y entre ellas, y de forma central, uno de los temas de los que tenemos que hablar es de cuidados. Correcto. Gracias, gracias nuevamente. Nos vamos, se quedan con Manu Camacho. Gracias por haber estado con nosotros. Un gran abrazo.